Hola, el día de hoy vamos a resolver algunos problemas sobre entropía. Empezaremos con este. Dice, se desea comprimir aire desde 100 kilopascales hasta 500 kilopascales en un proceso reversible isotérmico. Determinar el cambio de entropía específica del aire. Entonces primero tenemos que ver que se considera el aire como un gas ideal, principalmente para poder tener algunos valores y cómo se debe resolver eso. Entonces primero tenemos que tomar la derivada del calor interno menos la derivada del trabajo interno reversible de los dos son igual a diferencia de energía. Con esta ecuación usamos que la derivada del calor es igual a la temperatura por diferencia de entropía y que el trabajo de entrada es presión por la diferencia del volumen. Con estas dos ecuaciones podemos despejar la diferencia de entropía de dos maneras. Esa entropía es igual a diferencia de energía interna más presión diferencia de volumen entre temperatura. Diferencia de entropía es igual a... Y eso se puede igualar con valores específicos. Que nada más es dividir esto entre la masa. Primero hay que recordar sobre la entalpía. La entalpía, los valores específicos de la energía más presión entre diferencia del volumen específico. También esto se lleva a que la diferencia de entalpía es igual a la presión para diferencia de volumen específico más volumen específico para diferencia de presión más la energía interna. Entonces nuestra ecuación se simplifica con diferencia de entropía es igual a la diferencia de entropía menos volumen específico para diferencia de presión, todo eso sobre temperatura. Y de las ecuaciones principales obtenemos dos ecuaciones que nos va a servir de ahora en adelante. Diferencia de entropía es igual a energía interna entre temperatura más presión por diferencia de volumen específico entre temperatura como ecuación 1. Y también diferencia de entropía entre temperatura menos volumen específico por diferencia de presión sobre temperatura. Ahora vemos las propiedades de un gas ideal y dejamos estas ecuaciones en pausa. Para un gas ideal, la diferencia de energía interna es capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Su diferencia de entalpía, capacidad calorífica por la diferencia de temperatura. Y la presión por el volumen específico es igual a los valores de R por la temperatura. Ahora vamos a usar nuestra ecuación número 1, ya que son los valores que podemos obtener. Y eso hace que la ecuación que nos resulte se diferencia de entropía, capacidad calorífica con respecto al tiempo, entre el tiempo, más nuestra R, se diferencia del volumen específico sobre el volumen específico. Ahora se integra para sacar la diferencia. S2 menos S1 es igual a integral del punto 1 al 2, se por T, de T sobre T, más R
y saltando pasos, como es una división entre sí mismo, es logaritmo de los diferentes valores, punto 2 y punto 1. Luego otra vez, este paso igual sigue siendo una división. En este caso específico promedio, average, digo natural de T2 sobre T1 más R, logaritmo natural de B2 sobre B1. Y al ser un proceso isotérmico, la temperatura no cambia. Entonces, el logaritmo es logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, multiplicado por 0 da 0. La diferencia de entropía es igual a menos R, logaritmo natural entre presión 2 entre presión 1. Y sustituyendo valores, encontramos que el valor del aire es de 0.2870. Y usamos el logaritmo natural de esas dos presiones que estamos. 500 sobre 100. Aunque nos dice que usemos kilopascales, ese número de ceros que tiene de más se cancelan. Y finalmente nos da que la diferencia de entropía del aire es menos 0.4169 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Y ese es el primer resultado y el que nos piden. El siguiente problema nos dice: en un intercambiador de calor se desean calentar 30.000 kilogramos por hora de agua desde 30 grados hasta 80 grados centígrados, utilizando 100.000 kilogramos por hora de gases de combustión a 300 grados centígrados. Nos pide calcular la generación de entropía si el calor específico de los gases es de 1 joule por gramo Kelvin. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Podemos ver que lo que tenemos ahí es una transferencia de calor. Tenemos nuestros gases entrando por esta parte del sistema a 300 grados y eso entra al sistema donde está el agua. Y los gases nunca van a entrar en contacto con el agua, pero sí se van a transferir, va a haber una transferencia de calor. Entonces, como es un intercambiador de calor, son temas que ya hemos visto antes y se toma en cuenta como la primera ley de termodinámica de la conservación de energía. Y en esos casos, como vimos antes, son osciladores del flujo estacionario. Por lo tanto, la energía interna, la energía que entra, es igual a la energía que sale. Y esto, en este caso, es un intercambiador de calor. El calor de entrada más la masa por la entalpía 1. Esto es igual a la masa que sale por la entalpía 2, que es la de salida. Ahora, el calor, ¿cómo saca el calor? El calor de entrada es igual, estamos buscando el agua, a la masa del agua por la diferencia de entalpías. Y ese valor es muy parecido al de la masa por la capacidad calórica del agua por la diferencia de temperaturas. Y de ahí usamos estos valores y hacemos la conversión. Tenemos 30.000 kilogramos de agua por hora.
Ahora que queremos pasar esa hora a segundos. Una hora son 3600 segundos. Con esa parte cancelamos las horas. Luego multiplicamos por la capacidad calorífica del agua. 4.19 kilojoules kilogramo Kelvin. En este punto se elimina. Se cancelan los kilogramos. Ahora para diferencia de temperatura. Eso debe hacerse en grados Kelvin, pero la diferencia va a ser lo mismo, los cambiemos a Kelvin o no. Y eso nos da un valor de 1745.8 kilowatts. Esto es el calor en el agua. Tiene que ser la misma que es el calor en los gases. Usamos otra vez la misma fórmula. Ahora sí va a ser el calor de salida. Eso va a la masa de los gases por capacidad calificada de los gases por temperatura de entrada menos temperatura de salida. Y lo que queremos conocer es la temperatura de salida. Es igual a la temperatura de entrada menos calor de salida entre la masa, el flujo másico por la capacidad calorífica. Usamos esta fórmula y aprovechamos para usar las conversiones. 300 grados centígrados, lo que nos dice el problema, menos 1745.8 kilowatts que obtuvimos del calor del agua entre los 100.000 kilogramos por hora. Otra vez quitamos esas horas en medio y multiplicamos por la capacidad calorífica de esos gases. 1 kilojoule, 1 kilogramo Kelvin. Y eso nos da una temperatura de 237.15 grados centígrados, que es lo mismo que 510.3 grados Kelvin. Ahora vamos a ver la generación de entropía generada. Tenemos la fórmula que nos dice que la entropía de entrada menos la entropía de salida más la entropía generada es igual a la diferencia de entropía en el sistema. Y como es un proceso reversible el que estamos buscando y que nos dice el problema que es, esa diferencia en el sistema va a ser cero. Ahora, la entropía generada es masa del agua por entropía de la misma más la masa del gas por la entrada del gas, por entropía del gas en la entrada, menos otra vez hablando de la salida, la masa del agua, entropía de salida, menos masa del gas por entropía del gas, que es el punto, lo tomamos como 1.4, más la entropía generada en el sistema. Es igual a 0. De aquí despejamos la entropía generada. Y se simplifica. La masa del agua por la diferencia de entropía en la misma, más la masa del flujo másico del gas, entonces se diferencia de entropía. Y tomamos las fórmulas que encontramos en el primer problema y obtenemos que la entropía generada es igual a la masa del agua por el calor específico del agua, logaritmo de T2 sobre T1, ya tenemos valores, más la masa del gas por capacidad calórica del gas, por el volumen natural de la temperatura de salida del gas y la temperatura de entrada del gas.
Sustituimos valores. Es 25 tercios. 4.19 por el logaritmo natural de 80 más 273 sobre 30 más 273. Estos 273 es para convertir de grados centígrados a grados Kelvin. Más 250 sobre los 9 por su capacidad calorífica de 1 por el total de 510 entre 563. Aquí ya pasamos la temperatura de Kelvin inmediatamente. Eso nos da que la entropía generada 2.1139 kilowatts sobre grado Kelvin. Ahora un tercer y último problema. Nos dice que un tanque rígido de 1 metro cúbico contiene agua a 30 bars y 600 grados centígrados. Y esta agua se enfría a 200 grados centígrados. Hay que determinar varias cosas. La primera es la presión final del agua. Segundo, el cambio de entropía en el agua. El cambio total de entropía en el proceso. Y saber si el proceso es reversible, irreversible o imposible. Entonces, ¿qué nos dice este problema? Que el volumen del tanque siempre va a ser el mismo. Entonces, volumen de punto 1 al volumen del punto 2 es igual. Convertimos los valores de presión. El 30 bar son 3000 kilopascales. Y la temperatura 1 son 600 grados centígrados, que es igual a 873.15 grados Kelvin. Buscamos estos valores en nuestras tablas y nos damos cuenta que la temperatura que tenemos aquí es mucho más alta que la de saturación. Entonces, vapor sobrecalentado. Obtenemos valores de tablas. Encontramos el volumen específico en ese punto, que es 0.1345 metro cúbico por kilogramo, y una entropía de 7.513 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Nuevamente buscamos en las tablas los valores que tenemos. Encontramos que nuevamente es vapor sobrecalentado. Pero en este caso se tiene que hacer una interpolación. 200 grados centígrados. Son punto 14303. El volumen a 201.37 grados, que es lo que tenemos nosotros, es de punto 12374. Pues estamos buscando la presión. Entonces, tenemos los volúmenes, las presiones y la entropía. Es entropía. Esa entropía que buscamos que tiene que ser la suficiente para cumplir el mismo volumen. Esta presión es conocida y esta es de 1.6. También tenemos las entropías. Esa que nos falta. Y 6.42. Con esto usamos el método de interpolación para conseguir la presión 2, que nos va a dar de 1.5097 megapascales y una entropía de 6.4550 kilojoule
sobre kilogramo Kelvin. Eso es nuevamente es interpolación, que se usa muy seguido. Pueden buscarlo, desaparece y todos usan el mismo método. Entonces ya tenemos el valor que nos pide el de la presión. Es eso o simplemente 1509.7 kilopascales. Nada más recorremos el mundo 3 lugares. La diferencia de entropía es S2 menos S1. Ya tenemos estos valores. 3.4550 menos 7.5103. Y con esto obtenemos la diferencia de entropía en el agua. Vamos a pensar que es una entropía negativa, que es un proceso imposible. Pero lo que pasa es que estamos investigando el sistema como tal. Entonces, falta sumar la entropía generada para ver si realmente es un proceso imposible. Porque recuerden que esa entropía generada se suma a ese valor. Ahora, ¿cómo se hace esto? Tenemos que despejar la masa. Y pues obtenemos que ya tenemos el volumen del contenedor, que es 1 metro cúbico. Y el volumen específico en el primer punto es de punto 13.245 metros cúbicos sobre kilogramo. Eso nos da un valor de 7.55 kilogramos de masa en el tanque. Y esa masa no va a cambiar. Es por eso que hicimos la interpolación en el punto con ese volumen. Ahora tenemos que sacar la energía interna de este sistema. Nuevamente vamos a tablas y encontramos que necesitamos interpolar nuevamente. Tenemos que a 200 grados centígrados el volumen es de 1.14303. A 201.37 grados que tenemos es 0.2374. Y queremos encontrar nuestro volumen específico que ya conseguimos, que no va a cambiar. 0.13245. Estos son volúmenes específicos, que son temperaturas. Tenemos que sacar la energía. Tenemos la energía aquí, esa queremos sacarla. También queremos la energía aquí. Y haciendo la interpolación nuevamente, nos da que la energía es 2598.6 kilojoules. Eso por eso podemos haber hecho más arriba, pero por cuestiones de ahora de resolver el problema lo dejamos hasta ese punto. Ahora ya podemos calcular el calor que sale. Es la masa por la diferencia de energías. Y eso nos da un valor negativo, que son menos 5187.6 kilojoules. Ok. Entonces tenemos que recordar que ese calor se saca de algún lado. Y para poder hacer que ese proceso sea calculable, tenemos que ver como que subiera aire afuera del contenedor. Entonces también necesitamos saber cuál es el calor que entra al aire, a dónde va esa entropía. Y la definición de entropía, como no hay cambio de presión, solo es el calor que entra
entre la temperatura del aire. Tenemos el valor y tomamos la temperatura que ya tenemos de 300 grados Kelvin. Y eso nos da que en el cambio de entropía del aire es de 17.29 kilojoules sobre kilogramo. Nos da la diferencia de entalpía total, la diferencia de entropía del agua más la diferencia de entropía del aire. Eso es la entropía del sistema más eso nos da, ese resultado nos da el cambio de entropía. Y ya lo sacamos con esos valores. Como tenemos una entropía específica en el agua, multiplicamos la masa por esa entropía que calculamos, menos 1.0553 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Como vemos, tenemos que eliminar la masa y se hace multiplicando por la masa de todo lo que tenemos dentro de nuestro contenedor. Se le suman los 17.29 kilojoules sobre Kelvin del aire. Y eso nos da un valor de 9.3225 kilojoules Kelvin. Hay que tener en cuenta que ese calor sale de algún lado, el aire. Y es necesario tomar eso en cuenta. No nos lo dice el problema, pero se debe tomar en cuenta hacia dónde va ese calor. Entonces tenemos este valor de diferencia de entropía que es mayor a 0. Y al ser este valor mayor a 0, obtenemos que es un proceso irreversible. Igual son los problemas de ahorita.